de este curso, que es la autopsia psicológica. Y como bien me recomendaba el compañero Oscar, si no mal recuerdo, pues el examen se habilita a partir de que ustedes tengan una semana completa en poder hacer el examen. El examen se los coloqué igualmente, ¿verdad? De falso y verdadero, al igual que los primeros dos. Yo les diría que la mitad del examen lo realicé del tema este que vamos a tratar, de la autopsia psicológica. Y la otra mitad pues viene de los temas anteriores, incluyendo todos los módulos, ¿verdad? Todas las clases. Es un examen corto prácticamente, ¿verdad? Yo pienso que bien lo podrían hacer en unos 20 minutos máximo. Y con eso finalizaríamos ya el curso prácticamente. ¿Alguna pregunta o duda que tengan antes de empezar con la clase? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el enfoque psiquiátrico de la autopsia psicológica? ¿Sí? Como objetivo general, el documento y la universidad establece que debemos de analizar el enfoque psiquiátrico de la autopsia psicológica desde los diversos puntos de vista teórico. Dentro de los objetivos específicos, identificar en qué contextos es aplicable. El segundo, los alcances y límites del enfoque. Y como tercer punto, conocer los diversos puntos de vista en cuanto a la aplicación del enfoque de la autopsia psicológica. Existen dos teorías de donde se originó el término de la autopsia psicológica como tal. La primera, ¿verdad? Para los que conocen de historia, sabrán identificar más o menos la época y qué fue lo que se inició en esta época, donde dice que existen dos vertientes a la hora de establecer el inicio de lo que hoy se conoce como la autopsia psicológica. Una teoría indica que fue en los años 30 del siglo XX para dar respuesta a una oleada de suicidios en Nueva York, ¿sí? Como consecuencia de la crisis del 29. Para los que no identifican qué fue la crisis de los 29, se dice que a partir de ahí inicia lo que es la Gran Depresión después de la caída de la bolsa de valores. Obviamente muchas personas perdieron grandes fortunas y eso fue lo que ocasionó, o eso fue uno de los tantos factores que ocasionó en aquel entonces la alta tasa de suicidios que hubieron. Durante ese periodo toma auge en Japón y países nórdicos, donde el suicidio es la primera causa de muerte, igualmente que Uruguay y Colombia, ¿sí? En aquel entonces, ¿verdad? Y la versión actual, digámoslo así, que se maneja de la autopsia psicológica, ¿sí? Se sitúa en su máximo desarrollo a la mitad del siglo en Estados Unidos con los cuerpos de investigación de la policía y la marina, en el campo penal y civil, junto con el desarrollo de la medicina forense y otras ciencias afines. Al final, la autopsia psicológica, al igual que la autopsia médica, ¿alguien ha estado presente en alguna autopsia médica? ¿No? Ok, pues la autopsia médica, prácticamente en términos no tan precisos, porque pues suele ser un poco impactante para la primera vez que alguien ve una autopsia médica, es justamente retirar algunos órganos del cuerpo de la persona y estudiarlos, ¿sí? Para conocer cuál es la causa de defunción de esa persona, ¿sí?
Eso, en el caso de la autopsia psicológica, obviamente no vamos a aperturar ningún cuerpo, sino lo que vamos a estudiar es la psique, ¿sí? Como tal, y eso se hace a través, como he repetido en algunas ocasiones, o he dicho en algunas ocasiones, mediante lo que es el examen mental, pero aquí se agregan antecedentes familiares, antecedentes personales, ¿sí? Incluso vamos a ver que podemos obtener información de la familia, compañeros y los distintos ámbitos en los que esa persona solía moverse. La autopsia psicológica es una técnica que por objeto u objetivo posee el dar respuesta a la necesidad de establecer la causa en el campo médico y jurídico en casos de muerte sin una etiología específica, en ausencia de indicios para establecer la causa de muerte. Pero obviamente hay un vacío que en estos casos se puede llegar a presentar y que el documento lo trata, como por ejemplo la muerte por asfixia. La autopsia psicológica puede establecer que fue una muerte por asfixia, pero la causa, eso no puede llegar hasta ese punto, y ahí es donde hay un espacio muerto donde no puede llegar a definir, sino que aquí ya puede, se complementa con la autopsia médica y obviamente el campo jurídico. Esta técnica corresponde al estudio que permite establecer las características individuales desde el punto de vista psicológico, que ofrezca indicios de personalidad depresiva, pensamientos de autoagresión, ideación suicida, las conductas autodestructivas y los intentos de suicidio. Aquí es más complejo el deber que hace el perito, porque prácticamente su información es la información que le generan terceras personas cuando la persona ha perdido la vida. Pero una buena recaudación de la información, como por ejemplo conductas, algo bien importante que hay que obtener datos son las conductas parasuicidas. Sí, las conductas parasuicidas, como su nombre lo indica, van a la par del suicidio. La conducta parasuicida no siempre su fin es obtener la muerte, sino más bien calmar el dolor, pero pone en riesgo a la persona de que puede llegar a cometer una muerte involuntariamente. El ejemplo son las opciones en las muñecas. Eso era antes. Hoy en día lo suelen hacer en la ingle o lo suelen hacer en el abdomen bajo, porque son áreas que no se miran. Entonces, y usualmente lo vemos empezando en lo que es la preadolescencia, adolescencia. En la adultez suelen disminuir, pero aún así la prevalencia es alta. Tiene una amplia aplicabilidad, yendo desde la prevención y el tratamiento del suicidio hasta la caracterización de víctimas de homicidio. Estadísticamente, si los datos de las autopsias psicológicas se revelaran, sí podrían construirse políticas públicas para la prevención de suicidios. El asunto es que el suicidio hoy en día es una pandemia que los gobiernos hasta cierto punto desconocen cómo atacarla para poder disminuir las altas tasas. Hoy en día las tasas post-COVID han disminuido, incluso a pre-COVID, pero siguen siendo bastante altas. El procedimiento propio del ámbito forense, de la psicología forense o criminal, complementa a otras técnicas forenses en las investigaciones criminales, cuyo objetivo es determinar las circunstancias exactas del modo de la muerte, comprender el mecanismo o el modo de producción del fallecimiento y determinar la intención del fallecido en cuanto a su propia muerte. Aquí es bien complejo, ¿sí? Porque la intención, dice, hoy en día los protocolos del abordaje de los pacientes suicidas es darle la misma importancia a quien lo dice como a quien no lo dice. Anteriormente se decía que quien lo dice era un método de manipulación, y sí, en algunas circunstancias lo puede ser, pero de primera instancia debemos de ponerle atención a ese personaje que está indicando. Con una vez que lo diga, ya es un signo de alarma que hay que ponerle atención. Se trata de una evaluación reconstructiva,
post-mortem o un análisis retrospectivo o indirecto de las circunstancias previas al suceso, procurando determinar el estado psicológico del sujeto previo al suceso, así como las características de personalidad y las circunstancias contextuales y de vida de la persona que rodearon los hechos y la posible intencionalidad del sujeto en su propia muerte, ¿sí? Prácticamente tenemos dos caminos y los dos se complementan, una pre, ¿sí? Y una post, porque trans, pues lastimosamente no se tiene esa oportunidad. La reconstrucción de las causas del fallecimiento de una persona a través de comprender el estado psicológico de la persona previo a fallecer permite evaluar el contexto de la estructura social, jurídica, religiosa o familiar y supone evaluar el contexto individual y las circunstancias del deceso. Schneidman en 1994 señaló que la autopsia psicológica debe ser objetiva como una autopsia médico-legal, cuyo propósito es el de asistir al médico legista para clarificar aquellas muertes que inicialmente resultan ambiguas, inciertas o equívocas en cuanto a su modo de ocurrencia, buscando determinar de manera razonable aquello que había en la mente de una persona al momento de verse cara a cara con su muerte, indagando en su estilo de vida, comportamientos y elementos caracterológicos que contribuyeron a dicha historia. Le hago una pregunta a su totalidad, quien lo quiera hacer voluntariamente. ¿Tienen conocimiento estadísticamente cuál es la primera causa de suicidio en Guatemala? Es decir, ¿cuál es la primera motivación de suicidio aquí en Guatemala? Muchas veces, buenas tardes, muchas veces es porque algunos ya no encuentran como la motivación de vida, y otras es porque a veces tienen muchas deudas. Es por lo que siento que en muchas ocasiones sí se han suicidado, que a veces no encuentran una forma de salir de las deudas y no tienen motivación por su vida, ya no le encuentran un sentido. Ok, de acuerdo, gracias compañera. Después nos vamos con Luisa, la escucho. Hola compañeros, hola doctor, buenas tardes. Fíjese que yo me he dado cuenta que actualmente la mayor parte de este tipo de casos es por la falta de trabajo, y agregándole lo que la compañera decía, ¿verdad? Porque al final pues la economía aquí en Guatemala está muy, muy mala, y a raíz de lo de la pandemia muchas personas perdieron trabajo y pues se vieron en la necesidad de hacer préstamos, de vender sus casas, quedarse sin nada, y pues al final siento que es parte de eso, ¿verdad? Ok, gracias Luisa. Y vamos a leer a los compañeros. Dice, Maynor y Oscar, motivos económicos, y Javier, motivos pasionales. Bien, recuerden que el suicidio es el mayor acto, ¿sí?, que denota en la persona de la poca tolerancia a la frustración que pueden manejar, ¿sí? Es decir, hasta cierto punto la resiliencia se ve afectada en ese personaje, ¿verdad? Y en su momento no encuentra otros caminos para poder solucionar alguna situación que se le presente. Si bien es cierto, los factores económicos está dentro de las primeras causas, está también el factor pasional, también está dentro de las primeras causas, ¿verdad? Pero usualmente la primera causa es una reacción al estrés agudo, ¿sí?, que puede ser generado por factores económicos específicamente o por factores pasionales. La reacción al estrés agudo es cuando, para los que han pasado alguna situación, hablando de la economía, del desempleo, que les digan de un día para otro, mira, mañana ya no te presentes a laborar, hay 3 vías, ¿sí? O entro en un proceso de luto o duelo,
o entro en un proceso de adaptarme, ¿sí? Con el cabo de los días, o prácticamente creo un trauma, ¿sí? Y así le llamamos una reacción al estrés agudo, que es un trauma prácticamente el que me ocasionaría, y eso sí me puede sacar de mi zona de confort, me puede desajustar prácticamente y ocasionar que la poca tolerancia a la frustración que yo pueda presentar en ese momento no esté del todo controlada y me pueda llevar al acto de cometer ya sea un intento en el mejor de los casos porque no lo logró o falló, digámoslo así, o cometer un suicidio, ¿verdad? Justamente, ahorita le doy la palabra a Rosa, gracias. Justamente ahorita vengo de atender dos personas, las dos una, porque sí se quitó la vida, era una señora de 45 años de edad con una intoxicación medicamentosa, ya no se pudo hacer médicamente nada por ella, y el otro, un joven de 26 años que también fue por una intoxicación por plaguicidas. Justamente él fue por desempleo, ¿sí? El día viernes le notificaron que para hoy ya no se presentara a laborar y lo que hizo fue ir a tomar alcohol. Cuando llegó a casa no supo cómo decirle a su familia y decidió tomar 2 pastillas de las que le llamamos para curar maíz. La señora fue un disgusto que tuvo con su pareja, era con su esposo más bien dicho, y tomó muchos antidepresivos, muchas benzodiazepinas, ya estaba en tratamiento psiquiátrico y pues lastimosamente logró su objetivo. Para nosotros, lastimosamente, para ella pues ya no sabremos, pero es muy alta la tasa de suicidios por reacción al estrés agudo. Sí, Rosa, la escucho. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. En sí, doctor, ¿qué pasa si hay factores desencadenantes? Puede ser económico, pasional y otros. ¿Qué pasa en sí, en la psique o en la mente de la persona para tomar esa decisión? Porque de plano, ¿verdad? Ya pueden traer o traen una idea precisamente así en un episodio que se les presente, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿qué es en realidad lo que pasa ahí, doctor? ¿Qué pasa como almacenamiento? Llamémosle así, no es el nombre correcto, yo lo sé, pero en la memoria, en la percepción de la vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Ha tenido usted algún paciente sobreviviente que ha tenido esta mala decisión que al final no lo logra? Tal vez usted podría compartir para ver qué pasa en la mente de la persona, ¿verdad? Si bien hay un desencadenante, pero ¿por qué tomar esa decisión, verdad? Bueno, primero, como dijo usted, la resiliencia, falta de ello, pero puede haber otros factores, doctor. Claro, claro que sí. Bueno, le voy a decir que lamentablemente todos los días no me duermo una noche sin haber escuchado que alguien intentó quitarse la vida. Enhorabuena, sobreviven la gran mayoría. Sí, algunos cuantos son los que no sobreviven y principalmente el antecedente de cuántos intentos han tenido. Sí, recuerden que usualmente la mujer al primer intento no lo logra, comete más intentos y cada vez son más bruscos, y los hombres cometen menos intentos, pero desde el primero suelen ser bruscos. Lo que sucede, Rosa y el resto de compañeros, es de que cuando alguien tiene un trauma tan intenso como el que hemos estado compartiendo, es que provoca un cuadro de disociación, ¿sí? Y las dos características principales de la disociación es la despersonalización y la desrealización. Por ende, el juicio de esa persona se ve comprometida y obviamente la toma de sus decisiones no es la correcta. Los cuadros disociativos obviamente dividen la psique humana desde el punto de vista biológico. Lo que sucede es que si hay una alteración de neurotransmisores a nivel de nuestro cerebro, y a nivel psicológico, obviamente hasta cierto punto el campo neurótico que nos pudiera llegar a proteger de la comisión de un suicidio pasa a la parte psicótica, obviamente con el respaldo de la alteración de neurotransmisores
qué está sucediendo dentro de nosotros. Eso es prácticamente, Rosa. Gracias, doctor, pero la despersonalización y el otro factor, perdone. Desrealización. Despersonalización es prácticamente la persona deja de ser en sí, ella o él mismo, ¿sí? Prácticamente dejan de sentirse o de percibirse como seres vivientes, ¿sí? Y sienten como que estuvieran flotando por las nubes, o algunos me han dicho que se ven, ¿verdad? Como que fuera otra persona, y la desrealización es esa alteración de la sensopercepción en la cual no pertenezco a mi entorno, ¿sí? Y como usted dice, Rosa, pues sí he tenido algunos ejemplos bien claros de personas que han cometido intentos autolíticos agresivos, que sí su fin era lograrlo, y cuando despiertan en un intensivo, últimamente he tenido dos, cuando despiertan en intensivo me dicen, qué lástima despertar y estar con vida, ¿sí? Entonces, es por eso que, como les digo, lamentablemente para nosotros es el que cometan un suicidio y lo consuman, es triste, ¿no? Pero para quien lo está buscando y no haberlo logrado, es bastante frustrante, ¿sí? Entonces a estos personajes pues hay que protegerlos bastante para evitar que vuelvan a cometerlo, porque si despiertan en un intensivo, aún así con sondas, con dolores y con máquinas conectadas, y pues obviamente al salir lo van a cometer nuevamente. Doctor, perdone, y si sobreviven y todo, ¿qué pasa en los sistemas y principalmente en órganos de la persona? Depende cuál haya sido el intento, con qué haya sido el intento autolítico. ¿A eso se refiere? Así es, doctor. Ok, depende, porque por ponerles un ejemplo, hace 6 meses tuve el caso de una persona que tomó demasiados acetaminofenos, ibuprofenos, diclofenacos, dexametazonas y algunos cuantos antibióticos que no eran dosis tóxicas, pero la combinación provocó un fallo hepático. Y pues la señorita, porque era una señorita de 24 años de edad, pues falleció, ¿verdad? Por fallo hepático. En el caso de las pastillas para curar maíz, las agropecuarias ya saben que las van a comprar, porque obviamente quien va y compra dos o una, ya sabe el vendedor que usualmente es para cometer un intento autolítico, y enhorabuena les venden pastillas que no son para curar maíz, sino que probablemente sean pastillas tipo Alka-Seltzer, ¿verdad? Porque el que va a comprar pastillas para curar maíz no compra por unidad, compra por quintales para poder tratar toda su cosecha, ¿verdad? Y así va a depender, Rosa, de qué es lo que haya consumido la persona. Hay personas, supongamos en el caso de las benzodiazepinas, hay medicamentos para revertir el efecto de una benzodiazepina, pero hay que actuar de inmediato. Los que se dedican aquí, los profesionales de la salud mental, no me dejarán de mentir, que suele suceder con mucha frecuencia que nos llamen nuestros pacientes y nos digan, doctor, ahorita acabo de intoxicarme con medicamento, quiero morir, ¿verdad? Y el papel que protagoniza uno en esos ejemplos es bastante importante en cuanto a la velocidad para contactar a servicios de emergencia y familiares, ¿sí? Sí, Javier, lo escucho. Gracias, doctor. Mire, verdad que el efecto de las pastillas para curar maíz no se puede revertir, va. Es muy complicado. Yo no he visto que alguna persona se haya salvado por tomar, cuando yo he tenido las escenas de eso, no. Todos se mueren, la mayoría. Sí, lo que sucede es que podemos médicamente hasta cierto punto limpiar el estómago de alguien que tomó pastillas para curar maíz,
pero idealmente debe de ser antes de las 2 horas después de que las consumió, para poderle hacer un lavado gástrico con una sustancia que se llama carbón activado. El carbón activado absorbe el químico y no permite que todo vaya al torrente sanguíneo. Entonces esa persona sí puede llegar a tener alteraciones en algunos órganos de origen médico, pero no causa la muerte. El asunto es de que no llegan en las primeras 2 horas después de haber consumido los medicamentos, sino que llegan mucho tiempo después, y pues ahí hacer el lavado gástrico ya no es viable, y ya solo es de esperar que mueran. Pero si son para pastillas para curar maíz reales, sí, definitivamente, Javier, si no ya en ese periodo de tiempo, definitivamente es muerte segura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hace una autopsia psicológica o qué estudia una autopsia psicológica? Bueno, pues las circunstancias del deceso, ¿sí? El área afectiva de la persona que falleció, alcohol y drogas, la morbilidad física y psíquica. Es bien importante los antecedentes, ¿verdad? Cuando ustedes tengan clientes que tengan antecedentes de familiares que se han quitado la vida, es bien importante, y más aún importante, qué edad tenía su cliente cuando conoció que su familiar o percibió o presenció que se quitó la vida, ¿sí? Porque puede ser una conducta aprendida como real, como viable, y que se pueda repetir en un futuro. Los estilos de comunicación, los intereses y las expectativas, las relaciones interpersonales, las relaciones sentimentales, las situaciones de tensión y conflicto, la dinámica de funcionamiento psíquico, las escalas complementarias, la intencionalidad y la letalidad. La mayoría de en mi caso personal, experiencia personal, la mayoría de las personas que quieren acabar con su vida, hasta cierto punto, las que sí lo logran, termina ganándoles el impulso, ¿sí? Termina ganándoles el dolor que están percibiendo en ese preciso momento, pero el dolor causa un impulso que los hace provocar la muerte de forma involuntaria, ¿sí? Algunos casos, muy pocos, como les digo, de que han despertado en el intensivo y me dicen aún por qué sigo con vida, pues ellos sí, ¿verdad? Su intención es terminar con su vida sí o sí, pero en la mayoría de los casos es la falta del control de los impulsos que presenta la persona. Dice, el temperamento influye en la mala decisión, definitivamente. Recuérdese, Rosa, que el comportamiento es el regulador de nuestro temperamento, ¿sí? Y si estamos con un pensamiento y un comportamiento desorganizado, porque obviamente cuando estamos pensando en quitarnos la vida, ya entramos en un cuadro clasificado como psicosis, ya no estamos en el campo neurótico. Entonces, al haber un cuadro de psicosis, pues obviamente el comportamiento va a ser aberrante, ¿sí? O errado, y el temperamento va a predominar. Y obviamente el temperamento, como es innato y se mueve bajo instintos, ¿verdad? Tenemos el instinto de muerte y el instinto de vida, pero como estamos buscando terminar la vida, el instinto de muerte va a predominar, ¿sí? Entonces, Proenca en el 2000 sugiere que la autopsia psicológica consiste en una reconstrucción retrospectiva de la historia de vida de un difunto que implica un examen físico, psíquico y contexto vital, en orden a determinar lo más precisamente el modo del fallecimiento, un mejor conocimiento del proceso de la muerte y el rol de la víctima en la precipitación o la influencia sobre su propio deceso. Según Bruce Ebert, en el 87 es un procedimiento diseñado para diagnosticar una variedad de factores, como el comportamiento, los pensamientos, los sentimientos y relaciones de un individuo que ha fallecido. Propone un análisis comprensivo de comportamientos de una persona conducido por posterioridad a su deceso y según 4 objetivos. 1. Determinar el modo más probable de muerte equívoca. 2. Determinar por qué el deceso se produce en un tiempo particular. 3. Para acumular información con valor predictivo en suicidios. Y 4. Para fines terapéuticos. ¿Cuál creen ustedes que es la
el método más común que utiliza el hombre y la mujer para atentar con su vida. Andrea, la escucho. El hombre, por lo que en general he visto que utilizan la soga. ¿Y la mujer? La mujer sí es con pastillas. Ok, gracias. Muy bien. Sí, el hombre es el arma, ¿sí? La mujer son los medicamentos. Hasta hace 2 meses fue la última vez que yo busqué en Google. Si ustedes ponen en el buscador dosis para quitarse la vida de clonazepam, por ponerles un ejemplo, no les va a salir hasta hace 2 meses que yo revisé, ¿no? Porque hay que formular muy bien la pregunta para que Google les pueda dar la dosis letal de los medicamentos, porque pues obviamente hasta cierto punto para proteger, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque pues hay páginas de 1000 maneras de morir, ¿verdad? Las que incluso educan a las personas de cómo quitarse la vida. Entonces, pero sí no lo tira el buscador, y obviamente hay que ver también en las... hay que estudiar muy bien. Veamos, ¿dónde, para los que están ya laborando en el ámbito forense, si el hombre decide quitarse la vida por medio de un arma de fuego, ¿dónde debe dispararse para que la certeza sea alta? La 100. En la 100. Ok. ¿Y la mujer? ¿Qué medicamentos son los que debería utilizar para tener certeza alta de quitarse la vida? La pastilla de maíz, doctor. No, ¿qué medicamentos? La pastilla para curar Para maíz. matar ratones. ¿Cómo? También utilizan para matar ratones. Sí. Sí, Perdón, La doctor. última cena. Sí, Luisa. Fíjese que yo pensaría que es depende lo que ellos tengan a la mano, porque como recuerde que no todas las personas tienen las posibilidades de comprarle el medicamento o perdón, en este caso, la pastilla que se vayan a tomar, porque me recuerdo la otra vez, otras personas, una persona que se suicidó, lo que hizo fue tomarse 2 botellas completas de cloro, porque al final pues lo que quería lograr era el objetivo, quitarse la vida. Y eso fue lo que encontraron a la par de su cuerpo, 2 botellas de cloro. Sí, pues, ok, sí. Sí, definitivamente métodos para quitarse la vida hay muchos, y quien sí lo quiere realizar, pues va a estudiar muy bien cómo hacerlo. Pero en el caso de los medicamentos, la medicina más certera, hasta por así decirlo, es el uso de las benzodiazepinas, porque la persona se queda dormida ya prácticamente, y es una muerte hasta cierto punto no dolorosa, ¿sí? Porque como usan dosis letales, entonces el paciente queda dormido, hace un fallo respiratorio, y pues de ahí es como la muerte que yo, más que todo en los abuelitos, ¿verdad? Mi abuelita me dice que quisiera morir dormida, ¿ya? Y pues ese es el asunto, es de que las personas que sí saben que con benzodiazepinas pueden morir estando dormidos, enhorabuena, no saben las dosis letales. Entonces se toman dosis altas, pero no letales, solo tóxicas. Y entonces terminan solo adormitados casi que una semana completa, obviamente con monitoreo de signos vitales en intensivo, pero no es tan fácil acceder a las dosis tóxicas reales, porque incluso Google no, cuando ustedes dicen dosis, o sea, formulan bien las preguntas, no les tira las dosis médicas exactas para cometer dichos actos, ¿verdad? Enhorabuena. La autopsia psicológica se nutre principalmente de 2 fuentes de información: documentos vinculados a la investigación policial o judicial llevados sobre un fallecido objeto de evaluación,
e información proveniente de personas cercanas al mismo, que pueden ser familiares, amigos, colegas, compañeros de estudios, parejas, que pueden dar cuenta cabal del desenvolvimiento del sujeto en múltiples áreas. Ejemplo, la historia vital, relaciones familiares, relaciones sentimentales, enfermedades físicas y o mentales, hábitos y costumbres, relaciones con el alcohol y o drogas, modos de reacción al estrés, círculo de amigos, entre otros. Paralelamente puede ser aplicada en diversos contextos. Ejemplo, casos de muerte equívocas, capacidad testamentaria, accidentabilidad laboral, compensaciones y pago de pólizas de seguros de vida, investigación de delitos, mala praxis clínica, investigación epidemiológica e intereses comunitarios en salud y salud mental. Si el daño es mínimo y es posible determinar la causa de muerte y sin embargo no se puede concluir el tipo médico legal del fallecido, por ejemplo, un politraumatismo debido a aparentes accidentes vehiculares o por precipitación de altura, asfixias por sumersión, intoxicaciones medicamentosas o sobredosis de drogas. A estas últimas se denomina muertes equívocas. ¿Alguno de ustedes sabe el concepto de lo que es, yo creo que se lo mencioné en las primeras clases, el trauma vicario? ¿No? Ok. ¿Recuerdan que... Sí, Cristian, ¿escucho? Buenas tardes, doctor. Ese es el trauma vicario, es el que se adquiere o el que se aprende a través de traumas o vivencias que han experimentado otras personas. Por ejemplo, puede pasar en los profesionales de la salud que tratan con personas con situaciones traumáticas. Y esos síntomas le pueden afectar también la esfera afectiva o la esfera mental por estar por mucho tiempo abordando ese tipo de casos y tal vez no cuidarse la higiene mental. Podría ser un ejemplo. Exactamente. ¿Recuerdan ustedes la oleada de algunos médicos que decidieron quitarse la vida cuando recién comenzaron a tratar casos de COVID? Donde las tasas fueron más altas en lo que son los países europeos. España fue con unas altas tasas de suicidabilidad, y justamente el trauma vicario es ese, ¿verdad? El estrés que genera en las personas en que tratan con personas con traumas específicamente, porque todos tenemos más de algún traumita pequeño por ahí o grandes, pero los que tratan específicamente en cómo resolver traumas, eso genera un trauma. Recuerden que el estrés postraumático no solamente se genera como efecto colateral de haber visto o de haber vivido, de haber tenido una vivencia que ocasionó trauma, sino que también se genera con solo el hecho de escuchar, ¿sí? Que me estén contando algún tipo de vivencia que puede ocasionar este tipo de traumas como tal, ¿sí? Entonces hay que tener algún cuidado. Sí, Rosa, la escucho. Disculpe, doctor, con tantas preguntas. Doctor, yo siempre he tenido una duda, pues tanto como para tal vez me voy a descontextualizar un poquito, pero pienso que estas personas prácticamente se van matando lentamente, ¿verdad? Por ejemplo, los que consumen algún tipo de droga, llamémosle así, ¿verdad? O también los que consumen alcohol. ¿Qué pasa especialmente a los que consumen alcohol? Y estoy segura que es una enfermedad, ¿verdad? Pero pienso que hay un factor, hay algo más que podríamos explorar, ¿verdad? Dentro de la psique para poder ayudarlos, porque pienso que Guatemala tiene una alta tasa, ¿verdad? Por eso pregunto, doctor. Ok. Bueno, en el caso del alcoholismo, les soy honesto, Rosa, yo soy partidario de que una adicción no
usualmente la adicción viene acompañada de otro trastorno psiquiátrico y entonces ya tenemos una patología dual, donde hay una adicción a las sustancias, pero la adicción a las sustancias me está encubriendo algún cuadro depresivo, ansioso, trauma, etcétera, etcétera. Regularmente cuando trato pacientes con adicciones, les soy honesto, a la fecha ninguno he podido decir yo que solamente es una adicción y que solo la adicción es lo que tiene esa persona afectando su sistema de recompensa. La gran mayoría son cuadros depresivos los que están asociados, otros trastornos de la personalidad, otros cuadros esquizoides, etcétera, etcétera. Pero usualmente es una patología dual la que ya se está hablando hoy en día de las personas que consumen sustancias, Rosa. ¿Sí? Aparte que recuerde que el alcohol lo que provoca es una degeneración neuronal, una muerte celular prácticamente, ¿verdad? Una apoptosis le llamamos, que es una muerte de nuestras células que nos defienden, y por eso es que las personas con alcoholismo, algunas suelen desarrollar cirrosis, otras no, ¿sí? Pero las que no, posiblemente desarrollan algún tipo de hígado graso, ¿verdad? Algunas no, ¿verdad? Algunas solamente desarrollan ácido úrico alto y así nos van dependiendo de la genética de la persona también, ¿sí? La etiología de muerte cobra importancia por un registro correcto de los datos para elaborar estadísticas predictivas, indemnizaciones en casos de determinación de responsabilidad de terceras personas, clasificación legal de los hechos y otras derivaciones legales. Por muerte incierta o equívoca se entiende aquella en la que, pudiendo establecer mediante la autopsia médica la causa de la muerte o el fallo vital, no es posible determinar el tipo médico legal de la misma. Por ejemplo, una asfixia por sumersión, que era lo que yo decía, el espacio muerto que existe cuando se hace la autopsia psicológica, pero se suicidó o fue un accidente o lo mataron, ¿verdad? Que eso ya lo debe de establecer el tipo médico legal. Por muerte ambigua o indeterminada se tienen aquellas situaciones en las que por las circunstancias en que se encuentra el cadáver, que puedan ser grandes catástrofes, alta descomposición por el paso del tiempo, entre otros, no es posible conocer la causa de la muerte. Esto me pasó a mí, todos recordamos el evento del volcán. Resulta que hubieron muertes secundarias de personas que terminaron quitándose la vida, ¿sí? Después de haber pasado o de haber visto. Regularmente fueron personas que vivenciaron específicamente los eventos. Incluso a inicios de este año todavía me tocó atender a un adulto joven, ¿sí? De 25 años de edad, que pertenece al ejército y fue la primera brigada que fue enviada a explorar el área después del evento, y él consultó por ataques de pánico, ¿sí? Pero su idea era terminar con su vida porque no lograba calmar su mentalidad de todas esas imágenes intrusivas que le venían a su mente para poder, de lo que observó, de lo que vio. Sí, enhorabuena, el paciente pues se logró recuperar, pero él me contaba que tuvo 2 compañeros de esa primera brigada que terminaron acabando con su vida, y no hace mucho, estamos hablando del año pasado. Sí, lo que sucede es que son noticias que pues no nos enteramos, pero ¿a cuántos años esto sigue teniendo efectos colaterales? Hace 2 semanas igual, una maestra que era perteneciente a la escuela del rodeo, ¿verdad? Consulta también por estrés postraumático, ¿sí? Y el estrés postraumático tiene una alta incidencia de suicidio, entonces hay que tener cuidado. El suicidio proviene del latín sui, de sí mismo, y caedere, que es matar. Es la acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza. Así como para el estudio de los principales factores de riesgo que conducen o predisponen a la conducta suicida, así como permite establecer estándares y protocolos de actuación en situaciones de emergencia, tendentes a evitar el suicidio de otras personas.
Identificar factores implicados en la toma de decisiones de la víctima de quitarse la vida, el modo elegido para lograr el fin, los medios usados y el momento preciso en que lo hizo. La decisión de la víctima y los elementos que impulsaron al individuo ante tal acto y lo significativo del momento y las circunstancias que generan socialmente la probabilidad de suicidio. Por un lado, servirán como identificadores de aquellas personas o grupos que posean una alta probabilidad de conducta suicida, permitiendo además predecir y prevenir futuros suicidios, así como tratar a quienes están en peligro. Yo siempre les recomiendo, ¿verdad?, que la parte empática no la pierdan, y si bien es cierto, posiblemente no sea el ámbito de actuar de los que van a estar realizando peritajes forenses, pero cuando les toque analizar a algún cliente que les indique, por muy ambiguo que sea, que quiere terminar con su vida, y no necesariamente utilizando estas palabras, sino me gustaría ya no despertar, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Lo recomienden en sus informes que sea evaluado por un psicólogo o un psiquiatra. En este caso ya sería un psiquiatra cuando hablamos de ideas suicidas, ¿verdad? Para que ese cliente pueda ser abordado, porque nunca sabemos si al darnos la vuelta esa persona lo comete, ¿verdad? Entonces, con un comentario que ustedes digan esto no va coherente ni congruente con mantenerse con vida, ¿verdad? Recomiéndenle a él verbalmente que busque ayuda, y aparte pues en el informe también colocarlo, ¿verdad? Existen una serie de condiciones que deben cumplirse para que una víctima de suicidio reciba indemnización o compensación de la compañía en la que trabaja, que es para uno de los usos que se usa la autopsia psicológica. El daño personal debe haber comenzado en el curso del trabajo, mientras existía un contrato laboral vigente, y debe de existir una relación causal entre el daño recibido, que es causado por la empresa, y el acto de suicidio. Se utiliza también para la determinación del perfil del homicida. Hacia este aspecto existen diversas técnicas forenses que permiten el estudio de este tipo de personalidad. La investigación criminológica en el ámbito de la victimología, los estudios hacen énfasis en la reunión de aquellos indicios que permitan esclarecer el perfil del individuo que ha cometido un ilícito penal en contra de otra u otras personas. Para esto yo les recomiendo que utilicen la escala de peligrosidad de Stones, ¿ya? Es bastante, tiene una alta especificidad y sensibilidad para poder determinar la peligrosidad en las personas que se consideran homicidas, principalmente cuando ya se van a dar en libertad asistida o libertad total, ¿verdad? Porque eso nos da una muestra. A mí me ha tocado en algunas ocasiones donde ya van a dar libertad y resulta que la escala sale alta, el índice estadístico sale muy alto, ¿verdad? Pero eso pues ya queda a discreción de los jueces, ¿verdad? Ya no es, ya solamente es recomendación que ustedes pueden realizar en el informe que van a rendir. Solo voy a tomar asistencia. Ya no me hace falta mucho de la clase del día de hoy, entonces voy a tomar asistencia, terminamos la clase después y ya solo les habilito el examen para que puedan hacerlo en el transcurso de la semana. Cristian de Jesús. Presente. Oscar Audón. Presente, doctor. Iris Barrientos. Presente, doctor. Lidia Barrios. Presente, doctor. Mercy Cifuentes. Presente, doctor. Leslie Maribel. Presente, doctor. Javier, ya lo coloqué como presente. Aníbal López. Erly López. Presente, doctor. Rosa, también ya la coloqué como presente. Mayra Pérez. Presente. Cecilia Pop. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Graciela Raimundo. Buenas tardes, doctor. Presente.
Buenas tardes. Fernanda Reina. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mildred Ruiz. Presente, doctor. Víctor Mejía. Presente, doctor. Glenda Tobar. Presente, doctor. Dulce Llanes. Vamos a continuar con las otras plataformas, ¿oyeron? Claudia Salazar. Karina. Presente, doctor. Muy bien, Karina. Ahí está. Margarita Bejarano. Luisa Navas. Presente. Kendra Mendoza. Andrea Méndez. María André Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Y por último, el caballero solitario. Buenas tardes, doctor. Presente. Es que no me funciona el micrófono. Margarita Prensa. Permíteme, Margarita, solo la voy a buscar en qué plataforma está, porque como son 3. 3570. 3570. Sí, gracias. Minor sí está presente, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Así es. Buenas tardes, ok, de acuerdo. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Mencionó algo sobre un examen. ¿Ese es el cuestionario 2? ¿Del bebé? No, este ya es el examen final, Minor. Ah, ok. Ok. A ver, solo voy a colocarles a Margarita. Gracias. Muy bien. Ahí está Margarita ya. Muy bien. Muy bien, Margarita, ok. Aplicar la autopsia psicológica en el caso de la víctima permite visualizar las circunstancias del hecho en sí en contra de la persona. Y en el segundo caso, el énfasis es hacia la localización del sospechoso para la deducción de responsabilidad penal que corresponde según la legislación aplicable. Determinar el estado mental de la víctima al momento de la muerte, ¿sí? La autopsia psicológica puede establecer el estado mental y jurídico de la víctima del delito en el momento de su muerte, por lo que se puede valorar su estado de indefensión, facilitando la tipificación y calificación penal de los hechos. Dentro de los procesos de valoración de las causas que generan daño a la víctima, debe establecerse por consecuencia en qué momento el individuo precipitó su victimización a tal grado de generar influencia en el victimario, responsable con atenuación si fuese el caso. A través de ella se puede establecer cómo ciertas acciones de carácter legal, como contraer matrimonio o dictar testamentos, se realizaron en circunstancias de perfecta capacidad cognitiva del fallecido, o por el contrario, en tal estado, amenaza, coacción o engaño que la incapaciten para tomar tales decisiones, por lo que las mismas quedan anuladas. En este caso, la finalidad de la evaluación reconstructiva se relaciona con depurar las posibles responsabilidades que por tales actos pudieran suscitarse. Yo creo que ya son las últimas, ¿verdad? Después está pleitos por mala praxis profesional,
que en estos casos se trata de determinar la dificultad que revestía el caso y determinar si la muerte se pudo predecir y en su caso prevenir. Una prueba pericial en estos supuestos provee al tribunal de información sustancial sobre si el profesional ha obrado correctamente, caso en el que quedaría exento de toda responsabilidad penal, o si se obró de forma negligente, procurando esclarecer las causas de tal acción y las consecuencias afines a la misma para poder determinar la indemnización establecida por norma y la inhabilitación pertinente al profesional según sea el caso. Y ahí finaliza la clase del día de hoy, ¿verdad? Preguntas o dudas que ustedes tengan. Rosa, la escucho. Doctor, si bien es por problemas en Guatemala y todo ese asunto, pero por ejemplo hay una Miss de México que se lanzó desde un piso muy alto para morir y ella pues tenía todas las posibilidades, tanto económico como todo lo demás, para que ella tuviera una dicha de ser feliz, ¿verdad? Entonces pienso que también es perder el sentido de la vida, ¿verdad? Es que también es un factor desencadenante también, porque la gente se suicida, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? Hay personas que tienen todo a favor y de repente toman esta mala decisión. Ok, de acuerdo. Bueno, la causa de suicidio, Rosa, recuerden que una de las tantas debilidades del ser humano es evitar verse vulnerables o sentirse vulnerables. Y por lo tanto, la depresión, la ansiedad y todos los trastornos psiquiátricos del campo neurótico, las personas hasta cierto punto intentan mantener solapada los síntomas y no digamos los signos que pueda provocar ese trastorno. Obviamente hay un punto donde ya rebasa su capacidad de autocontrol y es cuando, enhorabuena, algunos consultan y otros terminan por quitarse la vida. Pero realmente el suicidio es un tema multifactorial, ¿sí? Que debe de abordarse de forma transdisciplinaria, donde varios profesionales deben de participar. De hecho, hace poco fue una exposición del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y pues resulta que lo destinado económicamente, fondos para tratar la salud mental en Guatemala sigue siendo prácticamente inexistente, ¿verdad? Es una broma los fondos que existen para salud mental en Guatemala, ¿verdad? Entonces, desde ahí pues ya empezamos mal, ¿no? Muy bien, entonces hemos terminado el curso, ¿verdad? Los felicito porque pues todos... No, doctor. Gracias, doctor. Gracias, oiga. La verdad me gustó mucho su curso, doctor. Lo disfruté de maravilla. Le agradezco mucho. Y pues lástima. La verdad, le deseo todos los éxitos que está alcanzando un doctor. Gracias, oiga. Gracias. Gracias, Rosa. Igual ustedes. Sí. Gracias, doctor. Ay. Gracias, Gracias, doctor. Excelente clase. Muy bien, por una parte, pues qué triste que ya no nos vemos, pero por otra parte, qué alegre que están avanzando ustedes en la maestría y que pues próximamente ahí los voy a estar viendo en fotografías cuando publique la universidad su graduación de la maestría, ¿verdad? Porque es un gran logro, así como ustedes le están aplicando actualmente, ¿verdad? Entonces, el examen viene bien fácil ustedes, la verdad es que viene bien fácil. Recuerden que siempre hay trampitas en las preguntas, léanlas bien, ¿verdad? Son 15 preguntas las que les voy a colocar, 2 puntos cada una, ¿verdad? Y entonces, pero lean bien las preguntas porque hay algunas trampitas que puse ahí que cambio palabras, ¿verdad? Entonces, cambio palabras, entonces bien textualmente, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a terminar ahí, igual cualquier cosa, pues estoy a las órdenes, ¿verdad?
Sí, María André, la escucho. Disculpe, doctor, que lo moleste. ¿Será posible que me pueda regalar un minuto de su tiempo ahorita que finalice la clase? Claro que sí, con gusto. Gracias, disculpe. Muy bien. Bueno, entonces les deseo éxitos y pues ya en otra oportunidad nos veremos en equipos multidisciplinarios primeramente, ¿sí? Gracias, doctor. Gracias, Doctor, mucho gusto en conocerlo. Gracias, doctor. Un gusto conocerlo. Igualmente. mucho gusto.